Capítulo 4. La formación del destino en el mundo mental. Habiendo comentado respecto a la chemicalización del destino, creo oportuno referirme a la manera como el destino se forma en el mundo mental y se presenta en el mundo físico. A las 12:30 del mediodía del 14 de noviembre de 1930, fui a visitar al señor Baike-Nimai, amigo mío, para tratar de cierto asunto. La ciudad estaba agitada con la noticia del atentado que sufriera el primer ministro Hamaguchi a las 9 de esa mañana en la estación de Tokio, cuando un joven perteneciente a una organización nacionalista disparó contra su abdomen, hiriéndolo gravemente. Después de encontrarme con el señor Baike-Nimai, le dije: «Fue horrible lo que sucedió con el primer ministro Hamaguchi, ¿no? Cómo es misterioso e impresionante el destino humano». Debido a lo ocurrido estaba pensando, ahora, en escribir una carta a cierta persona, y el señor Imai prosiguió hablándome al respecto. En ocasión del fallecimiento repentino del ex primer ministro Tanaka, el señor Baike-Nimai, sirviéndose de un medium, indagó a un espíritu que está en el mundo espiritual en relación a los posteriores cambios en el sector político. La respuesta espiritual recibida en esa ocasión decía que el destino del ministro Hamaguchi también no sería tranquilo, pues él corría peligro de sufrir un atentado inesperado al final del otoño o al comienzo del invierno de 1930. Este tipo de premonición no debe ser contado, impensadamente, a los demás. Por eso, el señor Imai guardó silencio contándolo apenas al señor Yusuke Hourekashi, director de la empresa de papel Aji, quien también debería estar impresionado con el incidente. El señor Yusuke Hourekashi, suscriptor de la revista Hogar del Progreso Infinito, mantenía amistad con el señor Susei Mizuguchi, sobrino del ministro Hamaguchi y superintendente de la fábrica de la empresa de papel Aji, en Yodogawa. Por ese motivo fue que el señor Baike-Nimai relató esa profecía al señor Yusuke Hourekashi. Tenemos, así, un testimonio vivo del hecho de que desde la ocasión del fallecimiento del ex primer ministro Tanaka, ya era evidente, en el mundo espiritual, que el ministro Hamaguchi sufriría un atentado. Son numerosos los casos de premoniciones que se concretaron. Y, voy a comentar, aquí, una comunicación espiritual previendo la Primera Guerra Mundial en Europa. En esa oportunidad, sirvió de medium una joven francesa llamada Reine, el testigo fue el pintor francés Cornillier y el espíritu informante una persona de nombre Vetterini. Esta fue una revelación espiritual ocurrida en una sesión espiritista el 14 de febrero de 1913, o sea, aproximadamente un año y medio antes de comenzar la Primera Guerra Mundial en Europa. A continuación, transcribo el informe del señor Cornillier. El día 14 de febrero de 1913, a las 3 de la tarde, nos sentamos alrededor de la mesa. Después de un largo periodo de silencio de la medium, la mesa empieza a agitarse violentamente. Reine se exalta con alegría. Ella no había visto, hasta entonces, moverse la mesa con tanta intensidad. A las 4 de la tarde, pasamos hacia una sala pequeña y oscura. La intensidad de la luz es casi perfecta. Dejo encendida una lámpara roja. Siguiendo las formalidades llevo a Reine al estado de trance. Parece que todo marcha bien. En poco tiempo, Reine alcanza el estado de trance profundo. Como de costumbre, la temperatura corporal comienza a bajar. Doy vueltas en torno de la silla de Reine enviando fluidos espirituales, ordenando, repetidas veces, que su espíritu se aparte de su cuerpo carnal. De repente, ella distiende su cuerpo y abre los brazos como asustada. Por su actitud, parece haber visto alguna escena horrorosa. Por la luz de la lámpara roja y de la leve claridad, puedo ver su comportamiento y su fisonomía. Aterrorizada, con voz estridente, ella comienza a gritar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es una escena dantesca. Vean. Están todos luchando.
soldados, caballerías. Oh, qué lucha más terrorífica. Sangre por todas partes. Es un mar de fuego, oh, qué miedo. Qué brutal mortandad, qué muerte violenta. Cadáveres por todo lugar. Millares de cadáveres. Millares de heridos. Mar de fuego por todos lados, nada más que muerte y fuego. Las calles de la ciudad completamente arrasadas. Llueven llamaradas y bombas del ciclo. Ah. Muchos soldados están en los trenes. Son soldados que van al campo de batalla, oh, cuántos caballos. Millares de caballos son transportados en los vagones, no tienen fin. No es posible contar todos los vagones apiñados de soldados. Todos van a matar. Mar de llamas en todo lugar. Bosques, ciudades, el país entero, todo arrasado. Nada más existe, además de matanzas y saqueos. Oh, qué escena espantosa, qué escena espantosa. Oh. 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 Dicho esto, Reine se recuesta en el espaldar de la silla. Por haber presenciado una escena tan terrible, está jadeante, respirando agitadamente. Cuando pienso que sus manos están buscándome, ella las encoge y cubre sus ojos. Parece que la terrible escena continúa desarrollándose delante de ella, sin piedad. De vez en cuando, interrumpe sus gritos y comienza a describir la escena que ve delante de sus ojos. Por la manera como ella la describe, se tiene la impresión de que está asistiendo a una película. Hasta donde alcanza mi vista, la guerra continúa, toda la superficie de la tierra, hasta el cielo, lluvia de bombas y humareda de pólvora, solo hay muerte y destrucción. No es solamente en Francia. Es en toda Europa. Francia resiste por mucho tiempo, pero acaba participando de la guerra, eso es inevitable. El escenario de la visión cambia nuevamente. Aparece otra escena terrible, se puede decir, una escena mucho más aterrorizante. Pero, es París que está en llamas. Oh, París, hay batallas por toda la ciudad. En todas partes solo hay matanzas, nada más que eso. Toda la ciudad fue arrasada, destrozos, nada más que destrozos, algunas paredes que restaron están humeantes, cadáveres amontonados, ríos de sangre, inundación de sangre, y el hambre amenaza. Ni pan existe, quien consiguió escapar a la matanza, está muriendo de hambre. Todo esto es, apenas, una parte del relato, pero el hecho de Reine haber visto escenas de la Primera Guerra Mundial en Europa el 14 de febrero de 1913, un año y medio antes tiene, por lo tanto, profunda importancia. Considero tremendamente significativo el hecho de que la joven Reine haya podido ver un acontecimiento futuro aún no manifestado en el mundo material y también el hecho de ser posible conocer, anticipadamente, un incidente futuro, como aquella premonición relatada por el Señor. Baikeni-mai. Por consiguiente, podemos concluir que los acontecimientos que ocurren en este mundo son formados anteriormente en un mundo diferente del material y solamente después se manifiestan en el mundo material. Reflexionemos bien sobre este asunto. Si algo no existe, no es posible verlo ni tomar conocimiento de él. Es natural que podamos ver lo que ya se manifestó en el mundo material. Pero si podemos ver o tomar conocimiento de un hecho que aún no se manifestó materialmente significa que, en algún lugar, ese hecho ya existe. Si aún no ocurrió en el mundo material es lógico que ese algún lugar no está en este mundo material. Entonces, solo podemos afirmar que ese lugar está en el mundo mental o mundo del pensamiento. En efecto, conforme las diversas experiencias realizadas últimamente, todos los acontecimientos de la faz de la Tierra son formados en el mundo mental, antes de manifestarse en el mundo material. Exactamente, lo que fue creado en el mundo mental es lo que se proyecta en el mundo material, y solamente así se concreta como acontecimiento terreno. Entretanto, esto no significa que ese acontecimiento formado en el mundo mental ya esté pronto desde la más remota antigüedad,
sin ninguna posibilidad de mudanza. Los acontecimientos formados en el mundo mental están siendo creados a cada momento, según las acciones combinadas de las diferentes especies de seres vivos que llenan el universo. Incidentes generalizados se forman por la influencia de muchas mentes y se definen con mayor rapidez que los particularizados. Explicando mejor, son formados por los pensamientos de la mayoría, mas no se trata, aún, de acontecimientos definitivos y mientras estén en proceso de formación pueden sufrir transformaciones de acuerdo con los cambios de los pensamientos emitidos. Esta es la libertad que tenemos para comandar nuestro destino. La situación política durante la Primera Guerra Mundial vista mediúnicamente por Reine fue sufriendo poco a poco modificaciones en las visiones posteriores a la del 14 de febrero de 1913. Y, cuanto más recientes fueron las visiones, más se asemejaron a la situación que se concretó después en el mundo material. Esto pone en evidencia el hecho de que un acontecimiento formado en el mundo mental lleva cierto tiempo hasta manifestarse en el mundo material y que, si en ese intervalo de tiempo fuera corregido lo que está siendo creado en el mundo mental, él se manifestaría en el mundo material, ya modificado y corregido. Los infortunios, las infelicidades o enfermedades por los que pasamos, son creados, primeramente, en el mundo mental. Sin embargo, podemos corregirlos, antes de manifestarse en el mundo material, mientras están en el mundo mental. Si procedemos así, el infortunio no se manifestará en el mundo material bajo la forma de infortunio, la infelicidad, bajo la forma de infelicidad y la enfermedad, bajo la forma de enfermedad. En consecuencia, podemos afirmar que la cura metafísica consiste en corregir el incidente en el mundo mental, de modo que, en el momento de proyectarse en el mundo material no se manifieste como infelicidad o enfermedad. No obstante, no conseguiremos impedir un incidente, por ejemplo un desastre, ya decidido firmemente por la fuerza de la suma de los pensamientos de muchas personas, por más que oremos o mentalicemos pensamientos opuestos. En casos así, cuando en nuestra mente exista una creencia saludable incompatible con accidentes, aunque suceda una catástrofe, seremos separados de ella por acción de la ley mental que dice se rechazan los no semejantes y sólo los que deben sufrir accidente serán envueltos por la catástrofe. En los registros personales de la señora P. Howard, terapeuta espiritualista de Los Ángeles, California, encontramos el siguiente pasaje. Cierto día, lavando los platos del almuerzo, comencé a sentir ganas de visitar a una amiga que vive a algunas millas de distancia. Terminé rápido el trabajo y me preparé para salir. De repente, me sentí melancólica como si estuviese siendo retenida por alguien y perdí la voluntad de salir. No sé por qué sentí eso. Me arreglé bien y me esforcé para adquirir nuevo ánimo. Me puse el sombrero, los guantes y fui hasta la puerta. Pero, no sé por qué, sentí una melancolía insoportable y tuve que regresar hacia el cuarto. Ahí, me arrodillé y pregunté, oh, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Escuché una voz firme y fuerte contestándome, quédese en casa. Obedeciendo a aquella voz, decidí quedarme en casa. Me saqué el sombrero, los guantes, el chal y comencé a sentirme aliviada y dispuesta. Dije que escuché una voz ordenándome a quedarme en casa, porque no encuentro otros términos para expresarme. Pensé que Dios me hubiese ordenado permanecer en casa porque alguien vendría a visitarme. Esto sucedió el primer año en que me inicié como religiosa y terapeuta espiritualista. Sin embargo, ese día no apareció nadie hasta la noche y llegué a pensar, qué tontería, debería haber ido a visitar a mi amiga. Pero, justamente, el tren en que iría a viajar sufrió un grave accidente, provocando la muerte de muchas personas e hiriendo a otras. Esta fue una de mis innumerables experiencias. Nada de errado me sucede cuando obedezco a mi intuición. El Señor Masao Takahashi, en el número 11 del volumen 2 de su revista Siai, Vida, publica un pasaje semejante, en el cual la señora Ako Umiwe enfrentó un incendio.
A continuación, transcribo una parte de esa narración. Recordándolo ahora, siento cuán maravillosa es la providencia de Dios. Siempre tuve el hábito de hacerle cambiar a mi hijo toda la ropa a la hora de dormir. Pero, esa noche sentía dolor de cabeza y malestar. Por eso, permití que él fuese a dormir sin cambiarse la ropa del día. También, yo estaba con dolor de cabeza y no podía conciliar el sueño. Apenas dormitaba cuando escuché unos estallidos. Pensé que estuviese lloviendo y que fuese el ruido de las gotas de agua cayendo. Al rato, oí un barullo extraño, como si algún material hubiese caído. Me levanté, abrí la puerta y me dirigí al taller. Toda la parte superior estaba en llamas. Aquella noche la señora Ako Migwe no podía dormir por causa del dolor de cabeza y el niño no se había cambiado de ropa. De este modo, le fue posible huir rápidamente del incendio, llevando consigo al hijo. Probablemente, ese incendio no pudo ser evitado porque ya estaba consumado en el mundo mental. No fue posible evitarlo, mas la mente de la señora Migwe, que es muy religiosa, no estaba en sintonía con el infortunio de ser muerta o quemada por el fuego. Por acción de la ley mental, según la cual se rechazan los no semejantes, ella fue apartada, quedando fuera del alcance de la desgracia. Debido a la diversidad mental, el subconsciente de la señora Migwe presintió el incendio e hizo con que ella no durmiese aquella noche y dejase al niño dormir con la ropa que estaba en lugar de ponerle el habitual pijama, para facilitar la fuga. Continuando, ella comentó: cuando transferí el seguro de casa, también, tuve gran ayuda de Dios, gracias a mi fe. Antes, tenía una póliza de otra compañía de seguros, pero desistí porque su concepto dejó de ser bueno, llegando a ser hasta noticia de diario. Entonces, empecé a preocuparme, pensando que en el caso de que ocurriese algo, no conseguiría recibir nada. Decidida a cambiar de aseguradora, envié una carta a Tokyo Kasai cuyo director era el señor Yaseda, consciente que conseguiría recibir indemnización, caso lo necesitase. Él me visitó un día en que mi esposo estaba ausente e hice la inscripción de un seguro por 10,000 yenes, expresando en tono de broma: la remuneración paga a una aseguradora es dinero tirado afuera, mas necesitamos de un seguro en el valor de por lo menos 10,000 yenes, ya que a la hora de recibir, solo se consigue la mitad, ¿no es cierto? Hice esto en el mes de julio y cancelé el contrato con la otra empresa. Cuando mi esposo regresó, le conté todo, replicando intrigado: 10,000 yenes fue demasiado. Es dinero gastado en vano. Una casa aislada como la nuestra no se quemará, a no ser que el fuego comience aquí mismo. Tomando cuidado, no tendremos incendio. No hay necesidad de tener un seguro tan alto. Le respondí que aunque tuviésemos que dejar de comprar otras cosas, estaríamos mucho más tranquilos, con el seguro. Pagamos, solamente, la cuota de julio. Con solo un pago, ya recibimos 9,000 yenes de indemnización. Entregamos toda esa cantidad a los clientes y estamos esforzándonos para lograr sobrevivir. Me siento muy agradecida en poder continuar con los negocios, contando aún con la preferencia de los clientes. Como se puede notar por este episodio, cuando un incendio en determinado lugar sea inevitable, la persona que posee la fuerte creencia de estar siempre protegida por Dios rechaza, por acción de la ley mental, la eventualidad de quedar desprotegida, de sufrir alguna herida o perjuicio. Por más próxima que esté del peligro, su cuerpo y el infortunio serán incompatibles, así como el aceite no se mezcla con el agua, y, naturalmente, la infelicidad no formará parte de su destino. Cuando ocurre una adversidad, cualquier persona piensa que no tuvo ninguna culpa y cree que algo violento llamado desgracia la alcanzó. Sin embargo, si somos víctimas de alguna fatalidad significa que nuestro estado mental tenía alguna semejanza con ella y hubo mutua atracción de semejantes. Nada puede aproximarse de nosotros que no sea por obra de la atracción de nuestra mente.
Si nuestro estado mental es de fe iluminada, completamente desprovisto de cualquier desgracia o infelicidad, aunque estemos en el medio de una catástrofe o de un accidente, no seremos alcanzados porque escaparemos de ellos tal como una anguila resbaladiza. Cualquier persona puede conseguir el mismo resultado de la señora Migüe o de la señora P. Howard. Aunque acontezca un incendio, no se quemará, aunque pierda la casa, será indemnizada por la compañía de seguros. Si un tren estuviera a punto de descarrilarse, algo hará que no se embarque en ese tren y se salve. Todos podemos llegar a este punto y tomarnos invulnerables a un mal destino. Cuando nos volvemos invulnerables no tendremos nada que temer en este mundo y no habrá nada mejor que eso. Lógicamente, sería mucho mejor que no ocurriesen incendios ni desastres de tren, puesto que muchas personas serían salvadas. Pero, tanto el incendio como el accidente de tren o la guerra están relacionados al destino de gran número de personas. Para evitarlos, sería necesario que ocurra el cambio mental de todas las personas que tuviesen relación directa con tales acontecimientos. Mientras ellas no cambien la mentalidad, la fuerza del pensamiento de cada una se reunirá y formará primero, en el mundo mental, el incendio o el desastre de tren. Y, como la mente humana funciona como un aparato receptor de radio, cualquier persona consigue captar, de alguna forma, el incendio o el accidente de tren ya formado en el mundo mental. Esto es comparable a la atracción recíproca que ocurre cuando el imán B se aproxima al imán A. Pero, ni siempre el imán A atrae al imán B cuando están uno cerca del otro. Dependiendo de la posición del imán, puede ocurrir hasta una repulsión y el imán A se apartará del B cuanto más próximo de él fuere colocado. De modo análogo a un imán, por peor que sea la desgracia que se aproxime, podremos rechazarla o huir hacia un lugar fuera de su alcance, según la posición de nuestra mente. Gracias a la fe que poseían, tanto la señora Migüe como la señora P. Howard estaban en un estado mental incompatible con la infelicidad, a semejanza de lo relatado entre el agua y el aceite. Seguramente, hubo muchas personas que el mismo día en que la señora P. Howard se sintió mal y no se embarcó en el tren que pretendía, se sintieron muy animadas a salir de casa para viajar, justamente, en el tren que iría a accidentarse. Esto sería comparable a la aproximación de un gran imán, destino, que atraería pequeños imanes, personas. Conforme el lado para el cual estaban dirigidos los pequeños imanes, algunos avanzaron en dirección al gran imán y se accidentaron. No es porque la persona no pueda presentir el mal destino que es atraída por él. Si poseemos mente, podemos de alguna forma captar aquello que esté ocurriendo en el mundo mental y que tenga relación directa con nosotros. Captamos, más si el consciente humano lo percibe o no claramente, depende del grado de espiritualidad de la persona. Independientemente de que el consciente lo perciba o no, el subconsciente conduce, a veces intencionalmente, al cuerpo en la dirección del infortunio que presintió. Sucede esto, debido a la fuerza de atracción de la mente que está dirigida hacia el lado del incidente, acaba siendo víctima de él, por más que se agite o luche. No es posible evitar una catástrofe como la del gran terremoto de Kanto, ocurrido el 1 de septiembre de 1923, en el distrito de Kanto, el cual alcanzó a Tokio, causando 90.000 muertes, 100.000 heridos y 680.000 casas incendiadas, solamente con el cambio mental de una persona. Pero, si en esa ocasión, la mente de la persona estuviera dirigida hacia el lado de la felicidad, nada podrá volverla infeliz, inclusive si enfrentase un terremoto. Por eso, muchas personas tuvieron un destino más feliz por haber huido del terremoto o por haber cambiado de profesión. A pesar de ello, las personas que, en aquella ocasión, estaban con la mente dirigida hacia el lado del infortunio y que se refugiaron en una fábrica antigua de ropas del ejército en Honjo, seguras de que estarían a salvo por ser un lugar descampado, terminaron siendo alcanzadas por el fuego que un inesperado vendaval encaminó hacia allí, muriendo todas trágicamente carbonizadas.
Analizando este incidente, podemos deducir que a esas víctimas les faltó capacidad intuitiva. La mente de ellas no pudo prever que refugiándose en ese lugar no tendrían hacia dónde huir, en el caso de que fuesen alcanzadas por el fuego. Si hubiesen estado realizando entrenamiento espiritual, es casi seguro que se habrían desviado de la tragedia, de la misma forma como la señora P. Howard escapó del desastre de tren. Mientras tanto, cuando la infelicidad se aproxima, aunque la persona esté realizando adiestramientos espirituales y cultivando la capacidad intuitiva, por mayor que sea ésta, e incluso viendo claramente delante de los ojos el infeliz accidente, si su mente está direccionada hacia la infelicidad será fuertemente atraída y arrastrada hacia dentro de ese remolino, tal como un barco es empujado y tragado por un remolino. Entre las personas que tienen fe en Dios, se encuentran las que poseen intuición desarrollada y pueden presentir todo. Si, bajo inspiración divina, tratasen de hacer una previsión de la cotización del mercado de acciones o del arroz, lograrían un excelente nivel de aciertos. Pero, si intentan investir en ese mercado con el fin de obtener buenos lucros, todas las previsiones resultarán contrarias y tales personas sufrirán un tremendo perjuicio. Es muy común que suceda esto porque aunque esas personas posean capacidad intuitiva bien desarrollada, su estado mental está en sintonía con el perjuicio. Así, cuando el remolino del perjuicio se aproxima de esas personas, ellas son impiedosamente atraídas por él y de nada valdrá su habitual capacidad intuitiva. En el libro Real Ghost Stories, Historias Reales de Fantasmas, de autoría del estudioso espiritualista W. T. Stead, consta la siguiente narración. El protagonista de esta historia es un herrero que trabajaba en una fábrica cuya fuerza motriz era obtenida a través de una turbina hidráulica. Él sabía que esa turbina funcionaba con defecto. Cierta noche, soñó, y el sueño mostraba el fin del trabajo del día siguiente donde el administrador de la fábrica le pedía que arreglase la turbina. Y, durante el arreglo, resbalaba, quedando con la pierna presa entre los engranajes, siendo luego amputada por el médico. Al despertar por la mañana, le contó el sueño a su esposa, y decidió huir si aquella noche le solicitasen el arreglo de la turbina. Aquel día, después de llegar a la fábrica, fue llamado por el administrador y recibió la orden de arreglar la turbina durante la noche, después que se retiraran los operarios. Sintiendo que el sueño estaba pronto a concretarse, decidió huir de la fábrica cuando llegase la hora. En efecto, huyó hacia un bosque próximo, pero cuando iba a esconderse en un declive, vio a un joven robando maderas pertenecientes a la fábrica y lo persiguió tratando de recuperar el material robado. Muy exaltado, se olvidó de la decisión anterior y regresó a la fábrica. Era, exactamente, la hora de salida de los operarios, por lo tanto, la hora en que debería arreglar la turbina. Como el administrador estaba delante de él, tuvo que cumplir sus órdenes. Como jefe de los herreros, él era quien debería subirse en la turbina. Trató de tener el máximo de cuidado. Sin embargo, a pesar del cuidado redoblado, resbaló, cayó y enganchó una de sus piernas entre dos engranajes de la turbina. Ocurrió, exactamente, lo que vio en sueño. Sufrió varias fracturas en la pierna, fue llevado a un hospital donde le amputaron la pierna hasta más arriba de su rodilla. Y, así, se concretó completamente el sueño premonitorio. En la obra Huésped desconocido, el gran escritor Maurice Maeterlinck, 1862 a 1949, Premio Nobel de Literatura de 1911, narra el siguiente caso verídico. Un joven operador de máquinas tuvo el siguiente sueño, al comienzo de noviembre, cuando llegaba a su casa, a las 5:30 de la tarde, vio a la hija menor de su hermana, cruzar la calle frente a su casa y ser atropellada por un ómnibus. Se quedó bastante preocupado y contó el sueño a sus familiares. A pesar del gran cuidado que tuvieron, el día 13 del mismo mes, la niña fue muerta, atropellada por un ómnibus, en la hora prevista en el sueño. En el mismo libro, también consta el siguiente episodio.
El día 4 de mayo, el Dr. Test hipnotizó a la señora M. Hortense delante de su marido. Cuando ella entró en estado hipnótico comenzó a decir que estaba con 2 semanas de embarazo. Pero, que el embarazo no llegaría a su término porque el 12 de mayo sufriría un gran susto, caería desmayada y, en consecuencia, abortaría. Añadiendo, manifestó que el 12 de mayo después de llevar el susto a las 3:30 de la tarde, se quedaría desmayada durante 8 minutos. Luego, describió, pormenorizadamente, cómo evolucionaría su estado a cada hora y que, a consecuencia de ello, pasaría 3 días en confusión mental, recuperándose después. Al despertar del estado hipnótico, la señora Hortense no se acordó de nada y tampoco le contaron nada de lo ocurrido durante la hipnosis. El Dr. Test envió al Dr. Ahmed de Latour las anotaciones que hiciera en esa oportunidad, quedando eso como testimonio. El 12 de mayo, el Dr. Test fue a visitar a la señora Hortense y a su marido. Conducida al estado hipnótico, ella repitió, palabra por palabra, lo que dijera 8 días antes. Ella fue despertada del estado hipnótico, pues el momento crítico, anunciado con antecedencia, se aproximaba. El médico y el esposo tomaron todas las medidas imaginables, cerrando hasta las ventanas. Observando esas precauciones anormales, completamente incomprensibles para ella, la señora Hortense comenzó a sentirse insegura. Finalmente, ¿qué es lo que ustedes pretenden hacer conmigo?, preguntó. En ese momento, el reloj marcó las 3:30. La señora Hortense se levantó del sofá en que estaba sentada y al intentar ir en dirección a la puerta, fue impedida por los dos. Pero, por último, ¿qué pretenden ustedes? Suceda lo que suceda, yo voy a salir, reaccionó la señora Hortense. No, señora. Si sale del cuarto, será perjudicial para su salud. Entonces, no se preocupe, doctor. Si es por mi salud, será mejor que salga, respondió sonriendo. Como parecía muy lógica la razón expuesta por ella, no había motivo para continuar reteniéndola. Sin embargo, como el esposo tenía la intención de luchar hasta el fin contra el destino, se dispuso a acompañarla. A pesar de que el desarrollo de esta escena estaba tomando un rumbo casi cómico, el Dr. Test permaneció en la sala bastante preocupado. En eso, se escuchó un grito estridente. Apresurado, el doctor fue a ver lo que había sucedido y encontró a la señora Hortense fuera de sí, desfallecida en los brazos del esposo como si estuviese muerta. En un breve espacio de tiempo, ella se había alejado del esposo, y al abrir la puerta, un ratón, animal que hacía 20 años que no aparecía en ese lugar, saltó sobre ella, causándole tremendo susto al punto de hacerla caer de espaldas. La parte restante de la premonición también se realizó sin la mínima omisión, exactamente como estaba predestinado. Las premoniciones de infelicidades transcriptas aquí corresponden a casos verídicos de personas que a pesar de haber hecho de todo para escapar de ellas fueron arrastradas hacia sus destinos infelices. Como afirmé antes, nuestra mente consigue captar un acontecimiento que aún está en el mundo mental y que se proyectará, futuramente, en el mundo material. Sin embargo, quien esté con la mente dirigida hacia acontecimientos agoreros, por más que luche tratando de escapar de ellos, acaba compulsoriamente siendo atraído hacia la infelicidad como si fuese por una fuerza magnética. En cambio, ¿qué sucede con personas como la señora Ako Migwe y la señora P. Howard, quienes aunque un incidente infeliz suceda cerca de ellas o hasta en su casa, no son atraídas por él y salen ilesas? ¿Por qué dependiendo de las personas, el resultado es tan diferente? Es un asunto que debemos examinar. Siempre digo que nadie se encuentra con una infelicidad que su propia mente no haya atraído. Todos los acontecimientos son, primeramente, existencias mentales. Nuestros pensamientos,
también, son existencias mentales. Y, las existencias mentales se atraen o se repelen mutuamente porque son regidas por las leyes mentales de atracción de los semejantes y de repulsión de los no semejantes. Por eso, las personas que se encuentran con la infelicidad no deben odiar a nadie, ya que con seguridad, plantaron dentro de su mente alguna semilla de infelicidad que la atrajo. Es por este motivo que, cuando la suerte de una persona comienza a declinar, desde todas las direcciones surgen, solamente, malos acontecimientos. Los antiguos manifiestan, la abeja pica el rostro lloroso o lo que es malo sucede 3 veces. La suerte entra en declinio cuando hay dentro de la mente un imán que atrae acontecimientos infelices. Mientras la persona no retire ese imán y lo elimine, su destino no mejorará. Entonces, ¿qué viene a ser ese imán de la mente que atrae acontecimientos infelices? Se fundamenta en el hecho de que la mente alejada de Dios, no está en comunión con Él. Si no tuviéramos dentro de nuestra mente la convicción de que somos vivificados por la infinita fuerza de Dios, y si la mayor parte de nuestra mente estuviera influida por la visión equivocada de que nuestra vida es un aglomerado fortuito de materiales que pueden ser destruidos por una fuerza exterior casual, estaremos creando un imán que atrae la infelicidad, las enfermedades y los más diversos sufrimientos de la vida. Por lo tanto, para librarnos de ese imán necesitamos, antes de todo, grabar con firmeza en las profundidades de nuestra mente la inquebrantable convicción de que somos constantemente vivificados por la infinita fuerza de la gran vida. Así, debemos creer, tenazmente, en la verdad de que siempre estamos protegidos por la infinita fuerza de la gran vida y que nuestra vida no es, en absoluto, resultante de la aglomeración fortuita de materiales. Esta fuerza infinita de la gran vida, que siempre nos vivifica, se manifiesta como Dios. No habiendo posibilidad de darle un nombre definido, hay una religión que llama a esa fuerza de misterio. Los nombres cambian conforme las religiones, pero la fuerza infinita es una sola. Quien piensa que está siendo vivificado por esa fuerza infinita y misteriosa tendrá fuerza y no será herido, por peor que sea el incidente que se aproxime. Hace mucho tiempo, un asesino pretendiendo matar a un eminente monje, se situó en un lugar para una emboscada. Pero, como ambos nunca siguieron los mismos caminos, jamás se cruzaron y él no consiguió realizar su propósito. Si la persona no tuviera dentro de su mente un arma que pueda herir al otro, no será herida exteriormente por más que la provoquen. La historia de la espada que se partió en pedazos cuando iban a decapitar a un monje parece ficticia, pero es un hecho que puede ocurrir realmente. En consecuencia, si dentro de nuestra mente no existe enfermedad ni muerte, no nos enfermaremos ni moriremos. Si dentro de nuestra mente no existe espada, no moriremos por causa de ella. Quien posee en la mente críticas a los demás, será criticado. En la mente de una persona que es alcanzada por una bala de revólver, existe con certeza una tendencia a la intransigencia y a la agresividad, atrayendo el disparo. Como ejemplo de esto, se cuenta que hasta el eximio maestro de Kendo Yagyu Tajime no Kami no pudo atacar al eminente monje zen budista Takuan, el cual no poseía espada en la mente. Si pensamos que la espada o la bala de revólver nos alcanzan exteriormente, estaremos completamente engañados. Es necesario que exista dentro de nuestra mente un imán que atraiga la espada, el revólver, la catástrofe, la enfermedad o el desempleo. Si comprendemos esta lógica, no tendremos necesidad de odiar o lamentar las cosas exteriores, aunque seamos víctimas de catástrofes o enfermedades. Si sucede algo que nos desagrade, basta que reflexionemos y retiremos de nuestra mente el factor desagradable, similar a lo que nos sucedió. De este modo, como reflejo de nuestra mente reformada mejorarán nuestras circunstancias, nuestro ambiente y el estado de salud de nuestro cuerpo. Hace días, un lector me escribió solicitando orientación para conseguir a través de la meditación para contemplar a Dios visualizar el futuro, ya que si perfeccionase su sensibilidad espiritual y fuese capaz de prever los acontecimientos futuros, podría ganar mucho dinero. Es difícil responder a personas de este tipo.
Quien posee algún don de mediunidad puede tornarse capaz de prever y presentir el futuro con mayor o menor antecedencia, por medio de la hipnosis, del Qigong, de la meditación Zen, de la meditación para contemplar a Dios o de otras prácticas espirituales. Sin embargo, poseer la capacidad de prever el futuro no tiene ninguna relación con el hecho de que la persona tenga suerte en la vida. Existen muchas personas que tienen suerte, a pesar de no tener capacidad de predecir. Por otro lado, aunque hayan conseguido presentir la infelicidad futura, ocurrió lo que cité anteriormente: el herrero se fracturó la pierna en la turbina, la niña murió atropellada por el ómnibus y la señora Hortensia abortó al desmayarse de susto por el ratón. En realidad, el futuro presentido es el presente que está ocurriendo en el mundo mental. Una vez que sucede en el mundo mental, sucederá, sin duda alguna, en el mundo material. Esto es inevitable. El único recurso para evitarlo es no dejar que sucedan hechos indeseables en el mundo mental. En lugar de poder presentir un infortunio, sería mucho mejor no presentirlo y que él no sucediese. Además, la propia actitud mental de no confiar en sí mismo y en Dios, pensando que será infeliz si no consigue adquirir la capacidad de premonición, significa estar plantando semillas de infelicidad en el mundo mental. Mas, justamente, quien posee esa mentalidad es quien siente deseos de prever el futuro, y aun previéndolo, es fatalmente absorbido por el infortunio del futuro. Si se intenta evitar algo después de la premonición, será tarde. Prever el futuro, o sea, ver el futuro, es ver con los ojos de la mente la película mental que ya está pronta en el presente. Parece ser un acontecimiento futuro porque para proyectar la película mental en la pantalla del mundo material transcurre algún tiempo hasta que sea colocado en el proyector cinematográfico llamado fuerza de la naturaleza. El incidente que alguien desea evitar ya sucedió en el mundo mental. Entonces, es una tontería permanecer preocupado tratando de evitar algo que ya sucedió. Solamente logramos evitar un acontecimiento infeliz cuando él no se formó, totalmente, en el mundo mental. No es posible ver, ni con los ojos de la mente, ni por la clarividencia, una infelicidad que aún no se formó definitivamente en el mundo mental. Solo es posible sentirla de modo vago, y dependiendo de la mentalidad de cada individuo, unos sienten deseos de estar en el lugar donde sucederá el incidente mientras que otros no consiguen ni aproximarse de él. Este es, exactamente, el único momento que podemos huir de esa infelicidad que está por ocurrir. Observando la secuencia de cómo se forma en el mundo mental un incidente nefasto, vimos que el pensamiento emitido por la mente de muchas personas es el origen y que, conforme con la ley mental de atracción de los semejantes, solamente se reúnen los pensamientos semejantes, en forma nebulosa como un gas, sin tener aún una forma definida. Y, a medida que crece el aglomerado de esos pensamientos, aumenta la fuerza magnética que atrae mentalidades similares. Esto se compara al hecho de que la fuerza de gravedad de la Tierra sea mayor que la de la Luna, y la del Sol sea mayor que la de la Tierra. A pesar de que, aún, no se haya formado como acontecimiento definitivo, la fuerza que atrae a los semejantes alcanza una distancia considerable. Personas bien distantes también son atraídas y pueden tomar parte en la formación de un incidente. Por otro lado, la persona cuya vibración mental no sintoniza con ese incidente, se sentirá perturbada cuando esté dentro de los límites de influencia de ese acontecimiento. Gracias a alguna protección se alejará o se protegerá en un lugar donde no será alcanzada por él. En ocasión del gran terremoto de Kanto, hubo personas que se mudaron a Tokio el día anterior y murieron recibiendo el bautismo de la catástrofe, mientras que otras escaparon al haberse transferido hacia el interior, un día antes. Algunas personas perdieron todo en el terremoto y nunca más pudieron reconstruir sus vidas. Otras también perdieron todo. Sin embargo, debido a él tuvieron oportunidad de abandonar las actividades en las que hasta entonces no tenían resultados satisfactorios y comenzaron un nuevo negocio con gran éxito. A consecuencia de un mismo acontecimiento y dependiendo de lo que la mente de cada individuo atrae,
unos quedan afuera del área del incidente, otros permanecen adentro de ella y son victimados, mientras que otros consiguen mayor felicidad gracias al incidente. Por eso, nada garantiza que una persona tendrá felicidad si consigue presentir los acontecimientos futuros. Tal vez, alguien conteste diciendo que la señora P. Howard se salvó por haber presentido el desastre del tren. Sin embargo, ella no presintió el incidente ya acontecido en el mundo mental. Apenas fue rechazada por la atmósfera mental de la tragedia que estaba para suceder porque su postura mental no tenía afinidad con esa atmósfera. Cuando ella trataba de aproximarse se sentía mal y al desistir del viaje consiguió desviarse del peligro. Cualquier persona conseguirá escapar del peligro a través de esa repulsión mental. Claro que mientras el peligro se encuentre en el mundo mental, apenas como una vaga atmósfera indefinida. Si, por hipótesis, la señora P. Howard hubiese antevisto efectivamente, por medio de la clarividencia o del sueño premonitorio, una escena en que ella estuviese herida en el tren siniestrado, por más que se esforzase para escapar de eso, algún motivo inevitable la haría tomar el tren y sufrir las consecuencias del desastre, exactamente como habría previsto. Mas, ella solo conseguiría preverlo, en el caso de que el accidente ya hubiese ocurrido en el mundo mental. Este es el punto de gran importancia al cual debemos prestar la máxima atención. Por mayor que sea nuestra capacidad de premonición, ella no nos ayudará a evitar un infortunio futuro. Un acontecimiento futuro presentido, ya está consumado y no hay medio de anularlo. Agitarse intentando anularlo sería una idiotez como la de tratar de borrar con un borrador una imagen proyectada en una pantalla cinematográfica. Quien no desee que un incidente sea proyectado en la pantalla del mundo físico, no deberá filmar ese incidente en la película mental. Si otras personas se reúnen para grabar esa película mental deberá quedar afuera, de acuerdo con la ley mental de repulsión de los no semejantes. La única ley que nos permite evitar la mala suerte es, los no semejantes se rechazan. Quien quisiera quedar afuera de la película mental, en la cual está siendo filmado un mal acontecimiento, deberá expulsar de su vida los diversos sentimientos o pensamientos que se identifican con ese incidente infeliz: tristeza, agresividad, críticas, contestaciones, inflexibilidad, intransigencia, rencor, miedo, preocupaciones, etc. Y cultivar alegría, optimismo, amor, comprensión con fallas ajenas, perdón, generosidad, paz, serenidad, cortesía, armonía, autoconfianza, creyendo estar junto a Dios, como hijo de Dios. Quien consigue tener esta preparación mental, aunque ocurra el peor siniestro a su alrededor, no estará incluido en el elenco de ese incidente, puesto que no participó de la filmación de esa infelicidad. Hablando así, se tiene la impresión de que la persona tendrá que someterse a un entrenamiento mental muy complicado, y tal vez haya quien piense que es muy difícil conseguir ejecutarlo en un mundo tan atareado como el actual. Pero, reduciendo todo a un único principio fundamental, ese entrenamiento no es tan complejo como se imagina. Este principio fundamental consiste en el despertar para la verdad de que soy hijo de Dios y mi vida es espíritu de Dios. Cuando despertamos para esa verdad sentiremos, de modo profundo, que somos vivificados por la fuerza infinita de Dios, y nuestra mente se volverá naturalmente alegre, radiante, generosa, amorosa, armoniosa, pacífica, sin miedo, despreocupada. Consecuentemente, cualquier infelicidad será rechazada antes de aproximarse a nosotros, ya que nuestra mente se transformará en un imán que solamente atraerá la felicidad. Entonces, ¿qué hacer para despertar a la verdad de que somos hijos de Dios y que nuestra vida es espíritu de Dios? Uno de los secretos es, que a través del uso constante del poder de la palabra, plantemos en nuestra mente la semilla idea soy hijo de Dios. Mientras caminamos por la calle debemos pronunciar, en voz baja, es el Hijo de Dios quien está caminando, y con este pensamiento grabar en la mente nuestro yo verdadero divino e inmaculado.
Aprovechando los momentos que estamos dentro de una conducción debemos decir para nosotros mismos, en voz audible solamente por nosotros, mi naturaleza verdadera es Dios. Dios es mi yo verdadero, por lo tanto, no tengo miedo. También, antes de entrevistarnos con alguien debemos repetir varias veces en voz alta, soy divino. Dios es mi Padre. Padre e Hijo son un solo ser, por lo tanto, lo que yo hago es el Padre que lo está haciendo. Hablando así para nosotros mismos podemos ir a encontrarnos con la persona después de implantar la autoconfianza en nuestra mente. Procediendo de esta forma, aunque fallemos en la primera entrevista, iremos adquiriendo autoconfianza y llegaremos a obtener un suceso maravilloso. Pero, no debemos tener prisa en cosechar los frutos. En resumen, siempre que tengamos algún tiempo debemos implantar en las profundidades de la mente, usando el poder de la palabra, frases con el siguiente significado. La relación entre Dios y el ser humano es la de padre a hijo. Por eso, siempre estoy recibiendo la ayuda de la fuerza infinita de Dios. Si procedemos, de este modo, los horizontes se abrirán a medida que profundicemos esa convicción, y la verdad de que Dios y yo somos uno, despertará de las profundidades de nuestra mente, haciéndola brillar resplandecientemente. Según la ley mental de atracción de los semejantes, y en cualquier ocasión, solo atraeremos acontecimientos alegres y perderemos totalmente el deseo de tener el poder de premonición. Esto sucede porque nos volveremos invulnerables al mal destino, cuando adquiramos la convicción absoluta de que sea cual fuere el acontecimiento, nada de malo nos ocurrirá. La convicción es la maqueta del destino y todos los acontecimientos del mundo surgen, exactamente, de acuerdo con esa maqueta. Por consiguiente, poseyendo mala convicción, tendremos un mal destino y poseyendo buena convicción, tendremos buen destino. Esto es un hecho inevitable.